Paz de Dios, hermanos. Estaba yo recordando que cuando empecé a conocer a Dios hace poco más de 40 años, lo conocí en la Iglesia Cristiana Interdenominacional de Portales, en donde se cree que Jesucristo salva, pero también que Jesucristo sana y hace milagros. Pero después, un tiempo, estuvimos mi esposa y yo congregándonos en la iglesia bautista. Y entonces aprendí rápidamente que había dos escuelas. Y usted y yo pertenecemos a una de esas escuelas. Las escuelas históricas o la escuela pentecostés o neopentecostés. Generalmente las iglesias históricas, que es la iglesia presbiteriana, bautista, metodista y nazarena, son iglesias serias de Dios. Son miles de iglesias en México y en el mundo, pero generalmente ellos solo predican el tema de la salvación. Va a ser muy raro que toquen el tema de los milagros, de las sanidades, de los prodigios, de las maravillas. Ese tema generalmente lo abordan los pentecosteses o neopentecosteses. Entonces, usted como congregante o como predicador o ministro de alabanza se ubica en cualquiera de esas dos escuelas. O pertenece usted a la corriente histórica, aunque venga a esta iglesia que es pentecostés o neopentecostés, o se ubica dentro de la corriente pentecostés o neopentecostés. ¿Por qué esto es tan importante? Saber lo que creemos. El apóstol San Pablo lo define de una manera maravillosa cuando escribe la segunda epístola a los Corintios. En el capítulo 4, versículo número 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces aquí habla el apóstol San Pablo de la importancia de dos experiencias: creer y hablar. Hablar y creer. Este edificio que Dios tuvo la compasión y misericordia de darme, que era un antro, nos lo dio Dios con este principio: creí y hablé. Diga conmigo: creí y hablé. Cuando nosotros queremos ver milagros o manifestaciones del Espíritu Santo, como pentecosteses o neopentecosteses que somos,
Es indispensable. Primero creerlo y después predicarlo. Primero vivirlo y después predicarlo. También en la primera epístola que San Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo número 2, versículos 4 y 5, vean la claridad y el poder con el que habla el apóstol San Pablo. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y yo me identifico 100% con esta escuela. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En México y en el mundo ha habido grandes predicadores, evangelistas. Recuerdo con mucho cariño al doctor Billy Graham, que probablemente fue el evangelista que Dios usó más en todo el mundo y que alcanzó miles y miles o millones y millones de personas en todo el mundo. Un hombre de Dios, un hombre poderoso. Pero yo no me identificaba con él. Yo empecé a leer libros del doctor David Paul Yonggi Cho, y cuando iba yo leyendo el libro La Cuarta Dimensión, me empecé a dar cuenta que lo que él escribía sobre la concepción de la fe, que en una parte la llama embarazo, o sea que se debe sentir. Una mujer cuando está embarazada siente, concibe en sus entrañas un bebé. Entonces el doctor Cho explica muy bien el tema de la fe. Y un día vino a predicar aquí a México, en el World Trade Center, y lo vi predicar. Y yo dije, esta es la corriente con la que yo me identifico. El doctor Paul Yonggi Cho estableció la iglesia cristiana evangélica más grande del mundo en Seúl, Corea. Más de 1 millón de congregantes. Son dos ministerios muy distintos. Billy Graham y David Paul Yonggi Cho. Uno es evangelista y el otro era pastor. Tenemos que ubicarnos claramente. A mí me gusta mucho lo que dice aquí San Pablo en la primera epístola, en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Con demostración del Espíritu y de poder. Ay, caray, qué cosa tan maravillosa y tan poderosa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que va a predicar tiene que demostrar el Espíritu y el poder. Vamos a cantar 2 alabanzas que le pedí a Pepe y después voy a explicar más ampliamente de lo que dice San Pablo. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, un predicador pentecostés de esta iglesia Príncipe de Paz o de cualquier parte del mundo tiene que tener demostración del Espíritu y de poder. La Biblia nos habla que en el silbo apacible de Dios
ahí está Dios. En el silbo apacible, la quietud. Son muchas cosas que pueden suceder. Pero nosotros como Iglesia Pentecostés sí necesitamos quien predique, hacer demostraciones del Espíritu y de poder, porque somos una Iglesia Pentecostés. De otra manera, estamos haciendo perder el tiempo a la congregación. Esa es nuestra escuela. Así nació esta iglesia, con demostraciones del Espíritu y de poder. Así fue como Dios tuvo la compasión de darme este edificio con demostraciones del Espíritu y de poder. No fue con aplausos, no fue con danza, no fue con brincos, no fue con caídas, no fue con nada de esas cosas que algunas personas que creen que ahí está Dios. No estoy en contra del aplauso, no estoy en contra de que levantemos nuestras manos o que dancemos. Todo eso es bíblico y todo tiene su lugar dentro del culto. Pero lo que no debemos de perder es que es una parte de nuestro culto a Dios, pero otra parte esencial de nuestro culto a Dios es cuando viene la predicación. Muy bien, entonces el que predica, sea una dama o sea un varón, debe tener demostraciones del Espíritu y de poder. San Pablo contesta, ¿cuál es la razón? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjese qué poderosa enseñanza. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Aquí no venimos a admirar a mujeres u hombres en su conocimiento, su ciencia, su preparación. Aquí lo que necesitamos es el poder de Dios en nuestras vidas. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mientras los cielos se abren, te adoro, y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros. Haz que tu amor invada todo mi ser. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Mientras los cielos se abren, te adoro, y yo respondo al ver tu gloria caer. Y hoy tu gloria descienda en nosotros. Haz que tu amor invada todo mi ser. Santo Espíritu
Santo, yo te adoro, te doy toda la gloria, yo te amo, tú eres Dios Todopoderoso. Ven, Espíritu Santo, quiero alabarte, quiero adorarte, quiero conocerte. Lléname de tu presencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, porque así está escrito. Así dice Dios: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cumple esta promesa sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, derrama de tu presencia, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 5, versículo 1 en adelante, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrado Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Gloria a Dios. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre del Señor Jehová su Dios.
y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: levántate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y la carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Diga gloria a Dios. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive el Señor Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Él instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Señor Jehová. Bendito sea su nombre. En esto perdone el Señor Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, el Señor Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Jetsi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive el Señor Jehová, que correré y traeré él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jetsi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuentas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jetsi? Y le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre,
y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Tome su lugar, por favor. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos una misma escuela. ¿Cuál es esta escuela? Las manifestaciones del Espíritu Santo y del poder de Dios. En una vimos San Pablo y en otra vemos Eliseo. Nosotros como cristianos evangélicos, miembros o servidores de la Iglesia Príncipe de Paz, debemos de estar conscientes de que la enseñanza que tenemos es una enseñanza que va unida entre el mensaje de salvación y las manifestaciones del Espíritu Santo y el poder de Dios. No puede ir solamente el mensaje de salvación sin las señales que Jesucristo prometió que seguirían a todos los que creen. Él dice en el Evangelio según San Marcos: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Tomarán en las manos serpientes y no les harán daño. Beberán cosas mortíferas y no les harán daño. Yo tengo 67 años. Mi esposa, la pastora Genoveva Pacheco de Varela, y su servidor fundamos esta iglesia hace poco más de 30 años. Ya expliqué cómo nació nuestra iglesia. Yo voy a morir, según la Biblia, en 3 o 13 años. No lo sé, o antes. ¿Por qué digo 3 o 13 años? Porque la Biblia dice, los días de nuestra edad son 70 años. Yo tengo 67. Me faltan 3 años. O en lo más robusto son 80 años. Entonces me faltarían 13. No lo sé. Puedo morir hoy si Dios así le place. Él tiene en su mano la vida y la muerte. Denle un aplauso a Dios de alabanza y de reconocimiento. Y me preocupa mucho que las personas o la persona que se quede aquí como pastor cambie la escuela. ¿Por qué? Porque no tiene la enseñanza que Dios me ha permitido ministrar a la iglesia. Manifestaciones del Espíritu Santo y de poder. Aquí vemos cómo un hombre de Dios, el profeta Eliseo, Dios lo usa de una manera sobrenatural, sanando a un leproso. Yo recuerdo hace algún tiempo que venía a la iglesia un hermano que se llamaba Víctor. ¿Cómo se apellidaba esa familia? Los que venían de Santa Fe. Bueno, no nos acordamos ahorita cómo se apellidaba. Una familia muy numerosa. Y un día el hermano Víctor me dijo, fíjese que tengo un compañero, él se dedicaba a manejar una combi de transporte público y me dijo, tengo un amigo que tiene una niña de 11 años que está desahuciada y tiene los pulmones llenos de agua. Entonces, cuando él me dijo eso, yo le dije, mira Víctor, te voy a pedir un favor. Le vas a dar mi saco al papá de la niña y le vas a decir que envuelva a la niña con mi saco y que cuando esté envuelta la niña, entonces va a invocar el nombre de Jesús poniendo sus manos
sobre ella teniendo mi saco puesto. Y Dios la va a sanar, aunque esté desahuciada, aunque esté con los pulmones llenos de agua, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Lo hizo así Víctor. Fue con su amigo y le dijo: el pastor dice que Dios va a sanar a tu hija de la enfermedad que tiene los pulmones llenos de agua. Si le pones el saco, le envuelves, el saco es del pastor, pones tus manos sobre ella, invocas el nombre de Jesús y ella va a quedar sana. Eso fue el domingo por la tarde cuando él regresó de la iglesia, allá en la colonia Santa Fe. Su amigo hizo eso el domingo por la tarde. Esa instrucción. Al otro día le fueron a hacer estudios a la niña de cómo estaba de los pulmones y desapareció el agua. Y el doctor se quedó espantado y dijo: es imposible que esto suceda. Nunca hemos visto algo así. ¿Qué médico la atendió? ¿En qué clínica? ¿En qué hospital? Dijo: no. Un pastor cristiano evangélico nos dijo que le envolviéramos con su saco, que invocáramos el nombre de Jesucristo sobre su cuerpo y que ella quedaría sana. Y lo hicimos anoche. Den un aplauso a Jesucristo. Entonces, si usted se da cuenta, ya hablé de 3 milagros, prodigios o maravillas. Número 1, cómo Dios me dio este edificio. No me costó un peso, sino fue por una palabra profética. El pastor, el ministro de Dios, debe tener la unción del Espíritu Santo para decir la palabra. Leímos que San Pablo dice: creí por lo cual hablé. Y este edificio Dios me lo dio de esa manera. Cuando visité la casa de Cirilo a 5 o 6 calles de aquí, oí un ruido terrible, porque aquí era un antro de prostitución, de drogadicción, y vibraba la ventanita de cristal. Y dije: ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Por qué vibra todo? Dice: es que a 5 o 6 calles hay un cabaret, se llama La Pista Escondida. Así se llamaba este lugar. Cuando era una casa del diablo, era La Pista Escondida. Hoy es la casa de Dios, Príncipe de paz. Alabado sea su nombre, gloria a su santo nombre, gloria al Príncipe de paz. Aleluya, aleluya, bendito sea el Príncipe de paz. A su nombre, a su nombre. El Príncipe de paz es Jesús. Creí, por lo cual hablé. Vino el Espíritu Santo y dije: un día estaré predicando en ese lugar. Por eso estoy predicando aquí. Porque creí, por lo cual hablé. Las cosas, los milagros, tienen que ir acompañadas de la acción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe tiene que ir acompañada de obras.
Si no hay obras, no hay fe. Tú no puedes decir yo creo a Dios y no obedeces a Dios. Si realmente crees a Dios, debemos de obedecer su palabra, lo que Él dice. Y fue así como yo mandé a rentar a el que era líder de los jóvenes, a Delfino, este lugar. Y estuve aquí predicando 3 días. No era este bellísimo edificio, era un lugar que estaba sin techo prácticamente y no había todos los niveles que tiene este edificio. No teníamos este piso, no teníamos el altar, no teníamos los muros que tenemos, etcétera. Era una casa del diablo, espantoso, horrible. Vine a predicar aquí con mi esposa, la pastora Genoveva Pacheco de Farela. 3 días salimos a invitar a los vecinos. No vino una sola persona. El Espíritu Santo me dijo, sigue. Yo me acuerdo muy bien cuando nos hincamos aquí. En el momento que oramos, nos cayó una lluvia de piedras. Inmediatamente. Fue la bienvenida que Satanás me dio. Nunca le he tenido miedo al diablo ni a los demonios, porque la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, repítelo por favor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dale un aplauso a Dios por su palabra. Aquí enfrente vivía el que administraba el antro. Se llamó Adalberto, un asqueroso bisexual. Entonces yo le encargué a los jóvenes que vinieran a hacer cultos aquí. La iglesia Príncipe de Paz se congregaba en Emmanuel, que es el templo que tengo en mi lugar de residencia. Y un domingo no dejaron tener el culto, porque después de 3 días lo renté 1 mes, media semana seguían el culto al diablo y media semana lo utilizábamos para Dios. Y entonces vine y ahí en el poste que está aquí enfrente, hay un poste que está así chueco, ahí estaba recargado Adalberto. Y le dije, ¿por qué no dejaste que tuvieran el culto los jóvenes? Y dijo, es que desde que está usted aquí, mi negocio va para abajo. Ya no vendo cerveza, ya no vendo marihuana, ya no vendo cocaína. Se ha ido para abajo, entonces me va muy mal. Gracias a Dios que me había dado un comprobante del pago de renta y ahí venía la dirección del dueño. Hermana Noemí, que siempre ha sido nuestra tesorera, me entregó el recibo y ahí decía ingeniero Carlos Macías Chavarría. Entonces yo fui a la casa del ingeniero. Resulta que él vive a 3 calles de donde yo vivo, ahí en Lomas Estrella, aquí en la alcaldía de Iztapalapa. Fui a su hogar y no estaba. Entonces me dijeron, él está en su negocio, tiene una empresa que se llama Industrias Marro. Llegué a su empresa y salió su hijo del mismo nombre, Carlos Macías, y me dijo, sabíamos que había un pastor que estaba predicando allá en el local de mi papá. Le habló a su papá, el ingeniero Macías, que ya vimos en la foto, y me abrazó, y queríamos conocerlo. ¿Qué le podemos servir? Le digo, es que ya me corrió su administrador y yo vengo a darle las gracias porque estuve 30 días y 3 días predicando a Jesucristo y su palabra. Dice, no, si tiene usted tiempo, acompáñeme. Se subió a mi auto, llegamos aquí a la casa del perverso y endiablado administrador Adalberto, que vivía, ya murió, aquí enfrente, y le dijo, dame las llaves,
que se las entrega y que me las da ahí en su presencia. Dice, yo dono ese lugar para que el pastor Arturo Farela predique a Jesucristo. Dele un aplauso fuerte a Jesucristo. Usted sabe que yo soy amigo de muchos años del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nunca le he pedido nada. Si él invitó a 2 de mis hijos a trabajar dentro de su gobierno, una decisión de él. No le pedí nada. No vivo de los políticos, vivo del socorro de Dios, del oportuno socorro de Dios. Esto es algo que es para usted y para mí, para nuestros hijos, para nuestros nietos. No deje que sus hijos se los trague el diablo. Sus hijos deben de ser profetas de Dios, instrumentos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 2, libro de los Hechos, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Fíjese cómo enfatiza. De cierto, versículo 18, sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Si usted es una sierva de Dios, si usted es un siervo de Dios, dice la Biblia que usted debe de profetizar. ¿Sí lo leyó? A ver, vamos a ver. Versículo 18, todos, en voz alta. Y de cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, me gusta mucho cuando dice el versículo 17 en el primer renglón, y en los postreros días dice Dios. Dice Dios. Y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto dice Dios. Si usted es una sierva de Dios, profetice. Si usted es un siervo de Dios, profetice. Así como usted escuchó que Dios me dio una palabra profética y me dio este lugar que era un antro para que ahora sea casa de Dios. Fue una profecía. Demostraciones del Espíritu y de poder. Cuando me iban a robar la camioneta, 3 hombres armados, invoqué el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Y la pistola no se disparó en 3 intentos. Después Carlos, que es amigo de muchos o todos los delincuentes de la colonia, dice que le platicó este individuo y que esa pistola, cuando se subió a su auto, la disparó y ahí sí se soltó la bala. ¿Por qué la bala no salió cuando estaba frente a mí? ¿Quién detuvo 3 veces la bala? ¿Quién? Despierte al que está a su lado, por favor. ¿Quién detuvo la bala? Dios. 3 veces. Y Carlos hace poco me platicó. Y fíjese que ese cuate que lo quería matar y asaltar, dice que enojado cuando se sube a su carro, jala el gatillo y ahí sí salió la bala. Dijo un disparate. ¿Por qué no pude hacerle nada al pastor? 3 ocasiones. Pues simple y sencillamente porque cuando invocas el nombre de Dios,
Satanás y los demonios huyen. No solamente debes de profetizar si eres sierva o siervo de Dios, debes tener demostraciones del Espíritu y de poder de Dios para que la fe de los hombres no esté en los ministros, sino en el poder de Dios, en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Di gloria a Dios, a su nombre. Si hay algún demonio por ahí debajo de tu silla, cuando tú das gloria a Dios, sale corriendo, ¿verdad? Porque dice, esta mujer, este hombre, da gloria a Dios, no encuentra cabida. A ver, da gloria a Dios. No hay demonio que aguante cuando honramos a Dios. Por eso te digo, cuando tú despiertes, mi socorro ha sido tú. Así empiezo mi día. Mi socorro ha sido tú. Es lo primero que escucho. Antes de leer periódicos, antes de ver la televisión, noticieros, etcétera, etcétera. Antes de bañarme, antes de asearme, antes de desayunar, antes de cualquier cosa. Mi socorro ha sido tú. Honro a Dios, agradezco a Dios, me encomiendo a Dios. Y voy a terminar con lo que dice la Biblia. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Lo mismo te digo. Tú puedes traer a la persona que necesita salvación, que necesita sanidad, que necesita un milagro de Dios. Puedes traerlo aquí, al príncipe de paz, y oraremos. Y Jesús, el príncipe de paz, le salvará, lo libertará, lo sanará, hará el milagro, porque hay Dios en príncipe de paz. Hay ministros bajo el poder del Espíritu Santo, con milagros, con profecía, con sanidades, como ya he testificado, y podría estar toda la tarde, noche y muchos días estar testificando cómo Dios ha tenido la compasión, la misericordia de darme palabra profética. Voy a terminar con este cuarto testimonio. Mi esposa y yo empezamos una iglesia en Ojo de Agua, allá en el Estado de México, la pastora Genoveva Pacheco de Farela, la bellísima pastora. Le deseamos que Dios la bendiga, amén. Ella está viendo este culto, Ella está conectada ahorita para viendo este culto. Así es que denle un aplauso a Dios por la vida de la pastora Genoveva. Gloria a Dios. Íbamos a Ojo de Agua a hacer cultos porque, una vez más, la manifestación del Espíritu Santo en la casa del arquitecto Alfonso Gómez. Un día fui a una empresa que era del hermano Manuel Barceló, era una imprenta. Como yo iba a tener una campaña evangelística, necesitaba mandar a hacer miles de folletos. Entonces, cuando yo llegué allá a las oficinas del hermano Manuel en Ojo de Agua, ahí estaba el arquitecto Alfonso González, un hombre muy alto,
Probablemente por ahí tienen alguna fotografía porque lo viste ahora que estuve allá en Playa del Carmen, allá en Quintana Roo, y ahí está con algunos de mis hijos, creo que iba Arturo, Damaris y Josué. Y ahí está el hermano Poncho. Bueno, en ese tiempo no era el hermano Poncho, era un fanático idólatra. Y cuando me ve el hermano Manuel, antes de cualquier cosa decirle que iba yo para contratarlo, para que me fabricara unos miles de folletos para la campaña de evangelismo y de milagros que íbamos a tener. Entonces, antes de eso, le dice: mira, Poncho, te presento al pastor Arturo Farela. Pero haga de cuenta, quién sabe qué sintió cuando dijo el pastor Arturo Farela, que empezó a darle vueltas hacia el escritorio. No, yo no quiero saber nada de nada. Dice: mira, Poncho, el pastor, pregúntale si lo que estás haciendo en tu casa es bueno o no es bueno. A él lo estaban visitando una bruja de Colombia y tenía también ahí en su casa un grupo de empresarios que venían a las sesiones de parapsicología, le llaman, que no es más que brujería. Entonces yo le dije: mire, arquitecto, no se moleste, yo lo único que le pido es una cosa, para que usted se dé cuenta si es de Dios o no es de Dios, nada más una cosa le pido: déjeme hacer una oración, y si esa bruja puede actuar con sus encantos y hechizos, quiere decir que no es malo. Él aceptó el reto, así como el profeta Elías retó a los falsos profetas de Baal. Dijo: bueno, el Dios que conteste con fuego. Así lo desafié. Déjeme invocar a Dios. Llegué a su casa, estaban ahí varios empresarios, hombres de negocios, profesionistas, una residencia muy bonita, el arquitecto González. ¿No han encontrado la fotografía? A ver. ¿Mandé? No es. No, estamos en un restaurante. Este es el hombre de fuego. Es otro testimonio tremendo que otro día voy a dar para la gloria de Dios. Bueno, quiero decirle esto, que cuando estaban ahí todos los empresarios, hombres de negocios, profesionistas, estaba llena la casa. Yo me paré frente a la bruja y le dije: usted va a hacer su sesión después de que yo ore. Levanté las manos frente a ella, invoqué el nombre de Jesús y ella empezó a llorar. Repito, invoqué el nombre de Jesús y esta bruja empezó a llorar. Dije: ¿por qué lloras? Dice: es que tengo miedo porque mis manos alguien me las mueve, mi boca alguien la mueve, mi mente alguien la mueve. Tengo miedo, ayúdeme. Entonces cayó de rodillas ahí, invoqué el nombre de Jesús. Creo que era una bruja haitiana. Allá practican mucho el vudú. Y en ese momento, en el nombre de Jesucristo, fue liberada. Dele un aplauso fuerte a Jesucristo. Diga: gloria a Dios. A su nombre. Ya le dije que mientras más fuerte dé gloria a Dios, no hay demonio que se le acerque a usted. Diga: gloria a Dios. Amén. Ahí
no nada más se convirtió el arquitecto y la bruja, sino toda la familia, todos los empresarios. Así nació la iglesia Betel de Ojo de Agua, donde consagré al licenciado Aarón Cortés. A ver si es así, puedes poner templos de Betel en Ojo de Agua o una foto con el licenciado Aarón Cortés. Hace 40 años lo consagré como pastor. Ahora es director de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, que en México tiene más de 2.500 templos, más los que tienen en Estados Unidos, Canadá, Centro y Suramérica. Bueno, aquí estamos precisamente en Betel. Está su servidor, después el hermano David González, y en medio, exactamente en medio, es el licenciado Aarón Cortés. Ese templo, ahí dice Dios amor, es Betel, es un bellísimo templo, que según el hermano Aarón Cortés dice que es el más bello que tiene de los 2.500 la iglesia cristiana interdenominacional. Bueno, ese templo lo fundamos la pastora Genoveva Pacheco de Varela y servidor por medio de una palabra profética. Estaba yo predicando aquí en Tlaltenco, en la iglesia, la Nueva Jerusalén, de la iglesia interdenominacional. Mire qué hermoso templo, precioso. Y cuando estaba yo predicando ahí, los pastores eran la hermana Malenita Guadarrama de Miranda y el pastor Francisco Miranda, que fueron mis pastores, mis maestros. Vino el Espíritu Santo y dijo: Dios nos ha dado un terreno en Ojo de Agua. Pero fue algo que yo no había pensado decir, que no estaba contemplado, no estaba premeditado. Fue una palabra profética. Yo tuve miedo, sinceramente, me dio mucho temor porque dije, estoy mintiendo. ¿Por qué digo que ya Dios nos dio un terreno en Ojo de Agua y no es cierto? Entonces me bajé de donde estaba ministrando y le pedí perdón a Dios. Señor Jesús, tú sabes que yo nunca digo una mentira, y menos desde el lugar santo de la cátedra. Perdóname. Bueno, eso fue un martes. El jueves me invitó el arquitecto Alfonso González a su casa y ahí con su esposa, la hermana Vicky, me invitaron a comer y mientras nos hacía favor de atendernos, me platica el arquitecto, su esposa también, y fíjese que hay un terreno, y usó esta frase que nunca voy a olvidar, dice, hay un terreno que es un choricito de 300 metros. Fíjese, después de la mentira, entre comillas, que había dicho 48 horas antes, está diciendo la hermana Vicky y el hermano Poncho, hay un terreno aquí que está disputándose el Politécnico con el señor Dorantes, que es el administrador fraccionador de Ojo de Agua. Entonces me acordé de la mentirita, le dije, llévenme por favor. Y ahí, precisamente, ahí es el templo de Portales, no se confundan. Ahí es la iglesia central de Portales. Este sí es Betel. Ahí déjamelo, por favor. Fíjese, este templo nació de una, ¿qué? ¿Una qué? Profecía que yo creí que era una mentira. Porque me dio miedo, porque no era cierto. Entonces, cuando un siervo o sierva de Dios está predicando, ya leímos que dice la Biblia, profetizarán. Diga conmigo, profetizarán. Las siervas y siervos de Dios verdaderos profetizarán. Repítalo. A ver,
¿O va a profetizar o ya váyase a su casa, por favor? A ver, escúchelo para que lo diga. Las siervas y siervos de Dios verdaderos, dice la Biblia, que profetizarán. A ver, repítalo. Eso dice Dios, ya lo leímos. Si es una verdadera sierva de Dios, si es un verdadero siervo de Dios, tiene que profetizar. Yo profeticé y creí que era una mentira. De ahí nació este majestuoso templo, Betel, en Ojo de Agua. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Diga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Como dijo Eliseo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aquí está. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en príncipe de paz. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en príncipe de paz. Ahí está la prueba. Este templo nació por una profecía. El templo más hermoso, según las palabras del director de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, que es el hombre que Dios usó para levantar este bellísimo templo, a quien consagré hace 40 años como pastor y que somos amigos y consiervos. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en príncipe de paz. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos y diga conmigo, Señor Jesucristo, lléname de tu Espíritu Santo. Cambia mi vida. Hazme nacer de nuevo. Perdona mis pecados. Lléname de tu Espíritu Santo para que profetice, para que los milagros y los prodigios y las maravillas que están escritas en la Santa Biblia me sigan, porque así está escrito. Estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, impondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Tomaremos en las manos serpientes y no nos harán daño. Beberemos cosas mortíferas y no nos harán mal. Creemos tu palabra. Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo. Quédate conmigo y usa mi vida para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.